extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Si pasamos un momento al Salmo 23. Salmo 23. Me gustaría que la congregación al unísono leyera conmigo este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé cuántas veces usted ha recitado ese salmo. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado un mensaje sobre ese capítulo de Salmo 23. Pero en esta noche yo quiero hablar de la vida del pastor en un día con sus ovejas. La Biblia menciona, y en una prédica hablamos sobre toda la fauna que expresa la Biblia. Una fauna grande, hermosa. Pero a la vez también hay una fauna que no se esconde en la palabra y se menciona. La Biblia menciona animales, ¿sabe qué? Como el lagarto, el camaleón, la tortuga, la culebra. Habla de la cobra, conocida como el áspid, cuando habla en los salmos. En la palabra se menciona la víbora del desierto, el cocodrilo, animales como la rana, la langosta, el saltamontes. Habla también en los proverbios de la abeja, la avispa, la mariposa. Sorpresivamente también la Biblia menciona animales como, escuche bien, la polilla, habla de la pulga, la mosca, el mosquito, el escorpión, la araña, el caracol, el gusano, el asno, el burro, habla del pollino, del caballo, habla de la mula. Se menciona también el camello, la cabra montés, habla del cerdo, el perro, el uro o buey salvaje. Menciona el antílope, que es el oryx, el adax, que es otro tipo de antílope. Se menciona también en la palabra el carnero montés, habla del muflón, el ibis cenubio, un animal bien hermoso. Habla del ciervo, el gamo, el corzo. Expresa también la gacela, habla del jabalí, el elefante, el león, el leopardo, gato selvático. Se menciona el lobo, el zorro, conocido como el chacal. Se menciona también el oso pardo, la comadreja. Habla también de el dudongo, como el ratón, la araña, la hormiga, la rata negra, la liebre. Menciona en Job el behemoth, que es lo que hoy conocemos como el behemoth es el hipopótamo. Habla del erizo, habla del puercoespín. Entre las aves, claro que no se escapa el águila, el buitre, la gaviota, el milano, el azor, la paloma, la garza, la lechuza. Habla del búho, habla de la cigüeña, habla de la grulla, habla de la golondrina, el gorrión, el pavo, el avestruz, pelícano, el cuervo, y la lista sigue, ¿sabe? Todo eso usted lo encuentra en la palabra. Pero es bello mencionar
que a usted y a mí el Señor nos llama ovejas de su prado. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué nos compara como la oveja? Cuando usted analiza la vida de la oveja, la constitución física de la oveja, cuando usted analiza lo que rodea aún la oveja, la palabra no se equivoca. De hecho, a Jesús se le llama el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Y aunque es un animal que es bien conocido allá en Oriente, la palabra la menciona más de 100 veces en la Biblia. Habla de sobre 17 tipos de clase de ovejas distintas en Oriente. Descubrimientos. Allá desde el periodo neolítico hay hallazgos de ovejas. Y sobre 7 razas de ovejas fueron los que llegaron allá a Israel, a Palestina, desde tiempos antiguos. La palabra en hebreo es kar o dakar. En hebreo viene también de la palabra keves, que es la raíz de la palabra cabra. De ahí es que viene la etimología de la palabra oveja. ¿Sabe qué es hermoso? Que cuando yo comparo la vida de la oveja hay algo hermoso en ella. Usted puede poner una oveja aún en el peor escenario. Póngala en un basurero, en un crematorio. Cuando usted mira a la oveja radia ¿qué? Paz. Radia hermosura. Radia belleza. A nadie no se le saca otra cosa que al ver ese animal tierno, que le saca un suspiro. ¡Ay, qué linda! Se roba la atención. Mire qué especial es usted. La oveja, entre las virtudes de ellas, el Salmo 114 menciona que es un animal ágil. La oveja está cubierta de vellón. Usted ve esa lana hermosa de la oveja, se le llama el vellón. Y nadie se ofenda, la constitución física de la oveja es panzuda y patitas flaquitas. Pero ahorita vamos a hablar de eso. La oveja es inocente, es perspicaz. En 2 de Samuel 24:17 la menciona y se menciona esa característica de la oveja. Es prolífica, el pastor no pare, ustedes son los que paren, se multiplican. La oveja es prolífica, la oveja es dócil, es tierna, es un animal inocente, es un animal hermoso. Sí, aunque usted lo dude, para Dios usted es hermoso. Pero ahora hay unas limitaciones en la oveja. La oveja es un animal débil, es insegura, es torpe. Inquieta. La oveja no tiene sentido direccional. Sabe que si se pierde, no sabe cómo volver atrás ella misma. Necesita ser pastoreada. Necesita ser dirigida. Necesita que alguien la lleve a un camino seguro, desde su salida hasta la entrada de nuevo. ¿Por qué yo leí Juan capítulo 10? Jesús simbólicamente le está hablando a sus ovejas. Y cuando usted lee ese capítulo 10 de Juan, alude a las 6 de la mañana. El pastor sale, abre el pestillo de la puerta, o él que es la puerta del redil, es la hora de llevar a pastar las ovejas en un día cálido y soleado de Palestina. Pero cuando usted lee el capítulo 10 a la mitad, es un capítulo bien cargado. Si usted se asoma a ese capítulo 10 de Juan, escuche bien,
Ese versículo 7 hasta el 21 habla de la característica de Jesús el pastor. Alude a las 12 del mediodía. La escena se está poniendo y se recrudece en ese capítulo. Hay hostilidad. Están acechando a Jesús. Alude a son las 12 del mediodía. El sol me las va a fatigar. Hay que llevarlas a que se hidraten bien. Y vamos a llevarlas a desolar pasto allí en ese campo hermoso. Vamos a llevarla a la sombra. Y si usted lee el capítulo 10 al final: mas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y al final en ese versículo 40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Son las 6 de la tarde. El pastor se va y sus ovejas le siguen. Y simbólicamente es como si él de nuevo las llevara al redil, al aprisco y las guarda. Eso alude al capítulo 10 de Juan. La vida en un día de un pastor en Israel. La oveja es indefensa. Su constitución fisiológica es un animal indefenso. La oveja es presa fácil. La oveja es cegata. Las ovejas son míopes, no ven bien. Por eso el pastor en el trato alude más a su parte auditiva que a la vista, porque ellas no ven bien. Cuando habla David mucho del vocablo, está hablando del vocablo de la vida del pastor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La oveja conoce mucho y sabe el oído atinado que tiene, y sabe y conoce la voz de su pastor. Y no quiere estar con otra persona que no sea su pastor. Por eso usted ve el trato de Dios hacia nosotros. No le vemos, pero le escuchamos. No le vemos, pero le sentimos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo, Dios, me haces vivir confiado. Eso es vocablo de un muchacho que sabía de la vida, de lo que era cuidar ovejas. Y está hablando en sentido de lo que era la oveja en la noche. Se sentía segura y podía dormir en paz al él saber que tenía la figura del pastor que la vigilaba. La oveja sucumbe a las plagas. Si usted puede darse cuenta, yo leí 7 virtudes, pero leí 13 limitaciones. Qué amor el del pastor por la oveja. Qué amor, un oficio humilde, de muy poco salario. Cuando analizamos la vida de las ovejas en la palabra del Señor, la oveja estaba al cuidado del hombre desde tiempos bien antiguos. Constituye gran parte de la riqueza de patriarcas, hombres como Abraham, posiblemente Job. Tenía muchas ovejas. Se daba mucho la cría de los corderos. Se daban como diezmos los levitas. Segunda de Crónicas 31 lo menciona. Era destruida por animales salvajes. La oveja se entregaba como tributo. Eran también obsequiadas como presente. La oveja tipifica también al pueblo de Dios. Quien se ha alejado de Dios, se le menciona también y se le compara como la oveja que se descarrila, que se descarrila en el camino.
La palabra menciona lugares famosos como Basán, Bosra, Cedar, Nebaiot, lo menciona Isaías 67. Eran lugares famosos en la cría y en el cuidado de las ovejas. A los machos se les llama carneros. En 1 de Samuel 15:23 y Jeremías 51:40. Jesús, entre los 7 yo soy que menciona la palabra. Es hermoso esos nombres hermosos donde Él decía: yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la rosa de Sarón, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Pero entre esos yo 7 yo soy, Él dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Y si Él dijo ahí y se identificó en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, escuche bien, era porque había malos pastores que eran asalariados. Les llama ladrones. Jesús fue categórico y dijo ahí: el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador que viene a robar mis ovejas. Mire, escuche bien, de usted estar aquí, hoy el rebaño estaría incompleto. Hoy usted tenía que estar aquí. Jesús dijo categóricamente, Él mismo mencionó en Lucas capítulo 15, que usted es esa oveja número 100. Y de usted no estar aquí, el rebaño hoy tendría 99. Y hay que buscar esa oveja descarriada. Para una compañía usted es un empleado más. Para una universidad usted es un número de estudiante más y un número de seguro social más, para en una puerta ponerle la nota. Y la universidad sigue. El que usted se dé de baja, la universidad seguirá y la clase se dará. Pero aquí, su vida cuenta y su lugar nadie lo podrá ocupar. Usted es demasiado importante en el reino de Dios. Cada uno de usted ocupa su lugar. Usted tiene un nombre. Usted no es nadie desconocido para Dios. Usted es una oveja de su prado. Por eso hoy Él quiere hablar el valor que usted tiene en el reino de Dios. Era importante que usted estuviera aquí. En la vida del rebaño se dan unas escenas únicas. Dije que la oveja necesita ser pastoreada porque es indefensa. No puede valerse por sí misma, sola, no pueden buscar pastos verdes. Terminan en el risco, la oveja termina en el acantilado. De hecho, leí de la oveja que da el pillar a boca arriba, se ahoga rápidamente y se muere. Yo no sé si usted ha visto, hay un cuadro hermoso de un pastor que está en un risco estirándose, buscando a una oveja. Mírese usted hoy en ese cuadro. ¿Qué no hizo el pastor para hacer que usted hoy estuviera aquí? ¿Qué hubiese sido de mi vida si ese pastor no hubiera estirado la mano o hubiera puesto el cayado para que yo lo tomara? Ese risco puede tener muchos nombres, y a donde vayas el amor del pastor te seguirá. En la oveja siempre se da el que en el redil siempre está la oveja saltarina. Yo no sé con cuál usted se quiera comparar, pero ve, la oveja no ve bien, pero tienen un oído que cualquier ruido las asusta, las inquieta. Cualquier ruido hace que ellas se impacienten. Y el pastor tiene que evitar todo tipo de ruido innecesario. En el rebaño siempre están los carneros que ellos chocan de frente. Los carneros celosos que buscan el mejor lugar y abusan de la débil. Pero siempre esa oveja saltarina que no quiere dormirse, impacienta a las demás. Leí en un libro que hay pastores que esa oveja, porque mire, la clave es
que no leí ningún apunte donde esa oveja, a menos que no se sacara del rebaño, no será que fuera para ser sacrificada, ofrendada, sea para alimento o para obsequio, pero el pastor no salía de esa oveja. Y aún a esa inquieta que impacientaba a las demás, literalmente hay pastores que le quiebran la patita a esa oveja y se le entablillan de manera incorrecta para que el cicatrizar esa coyuntura, pero ves, él la prefiere tener coja, pero en el redil, que saltarina impacientando a las demás, oyéndose, escapándose del redil, y que no fuera presa de un animal, porque hay fieras allá afuera que te están estudiando y te están siguiendo, para una vez estés lejos del redil, devorarte, destruirte. Aplique eso en la parte espiritual. Hay fieras que no van tras la primera, estudian la lenta, la rezagada, la que se queda atrás. Y entre una oveja lenta, débil, tierna, insegura e indefensa, a una fiera fuerte, ligera, ágil, hambrienta y veloz para devorar, hay entre medio un pastor que vela por ti, que cuida, que mientras aún tú descansas, él vela y trabaja. Hay un pastor que no te quita la mirada a donde vayas. Lo que hagas te sigue. Su amor te hace que te ama, que te busquen a donde vayas. Mire, ¿por qué David era diestro en la onda? Cuando él expresó a Saúl al enfrentar, antes de allí de anteceder el encuentro con Goliat, él fue claro y dijo: mi rey. Cuando le preguntaron: ¿y qué experiencia tú tienes en la parte bélica de guerra? Él dijo: ninguna, pero sepa mi rey, que cuando venía el león y la fiera para devorar y atacar mis ovejas, yo, aquí están mis cicatrices, le hice frente al león, le hice frente a la fiera, le hice frente al lobo para que no devorara mis ovejas. Aleluya. ¿Por qué David era diestro en la onda? La onda se hacía de la tripa, del intestino del buey, una tripa larga. Eso se secaba al sol. Era lo que usaban para los arcos y las flechas. Cuando eso secaba, no había quien lo partía. Eso se usaba, y entre medio de ella, a lo largo, un cuero grande o un recipiente donde se introducía una piedra. Y una vez eso se le daba vuelta y se soltaba una de las partes. Porque la oveja en el camino, ¿ves? Siempre estaba la que se iba y se descarriaba. Y se quedaba rezagada comiendo, distraída, perdida. Y si el pastor se movía en el camino, todas las ovejas lo seguían. Y se atrasaba el camino, se atrasaba el pastor, o iba al frente, o iba en el medio, o iba detrás. Pero estaba con el redil. Tenía ayudantes o perros guías que hacían que las ovejas estuvieran todas aglomeradas. El pastor con la onda, a la que se quedaba lejos en el camino, que se iba de momento, así para Llanos o Pop, así. No se iba para el merengazo. Y ayer el pastor la ve: mira, se me está yendo. El pastor tiraba una pedrada, no para chocarla, no para rajarle la cabeza a la oveja, la tiraba cerca donde estaba, y el oír el clac, 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 la oveja oía y hacía que ella misma volvía al redil. ¿Ves? A veces Dios te tira unas pedraditas. Aquí tú